Bienvenido a otra nueva receta y muchísimas gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a estar mostrando cómo hice esta súper deliciosa fresas bañadas desbordada de chocolate. Así que no te muevas este video y empecemos con los ingredientes para hacer esta súper deliciosa receta. Pues vamos a empezar con nuestro ingrediente estrella. Aquí tengo mi fresa. La fresa ya la tengo lavada, bien secada y bien revisada. Así que trata de conseguir las mejores que tú puedas encontrar. Muy bien secada completamente, de que tú te des cuenta de que no tiene ningún orificio, ni que no esté machucada, nada. Perfectamente podríamos decirlo. Estos son los dos que yo voy a utilizar. Estos dos clip o quinchito o palillo, como tú le quieras llamar. Estos dos son los que yo tengo. Te voy a mostrar las dos formas que tú puedes hacerlo. Yo encontré esto que me parecieron sumamente delicado y precioso, y estos son los que yo voy a utilizar para que tú veas esta opción a la hora de tú introducirlo dentro del chocolate sea mucho más fácil a la hora de retirarlo. Así que estos son los que yo encontré y voy a estar utilizando aquí, pero también te voy a mostrar cómo tú lo puedes hacer si no tienes estos palillitos, como tú lo puedes hacer con estos palillitos, que también te va a funcionar bastante bien. Así que presiona bastante, lo vas a introducir ahí en tu fresa y así te va a quedar para que sea mucho más fácil a la hora de introducirlo dentro del chocolate. Pues ya que tenemos nuestra fresa lista, como tú puedes ver aquí, mira qué lindo se quedaron con estos palillitos, así que te recomiendo utilizar esto o lo que tú prefieras. Aquí tengo mis tres chocolates. Yo voy a utilizar chocolate blanco, chocolate negro y chocolate de fresa. Tú puedes utilizar de tu preferencia. Yo tenía esto, así que estos tres son los que voy a utilizar. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al microondas por intervalo de 15 segundos. 15 segundos, nuevamente volvemos a remover y 15 segundos volvemos a meter al microondas hasta que tú veas que se haya empezado a derretir. Inmediatamente 15 segundos ya te va a quedar así, no importa, vuelve a colocarlo nuevamente en el microondas hasta que tú veas que entonces se empieza a derretir, y ya ahí empiezas a mover constantemente hasta que tú veas que está completamente derretido. Así que mucho cuidado, cada 15 segundos tú lo vuelves a colocar hasta que tú veas que esté completamente derretido. Así que vamos a empezar a bañar nuestra fresa. Como yo no estoy utilizando mucho chocolate, se me va a hacer un poquito difícil, pero te voy a mostrar la forma que lo puedes hacer, así que no te compliques y simplemente a las cantidades que tú prefieras y la forma que se te haga más fácil. Lo importante es que cada fresa quede bañada en el chocolate. Así que vamos a mover aquí un poquito para bañar nuestra deliciosa fresa. Como te digo, tú puedes utilizar el chocolate que tú prefieras siempre y cuando el chocolate se derrita y puedas agregarlo fácilmente aquí a tu fresa. Como tú puedes ver, como no estoy utilizando mucho chocolate, lo que hago es que me voy ayudando con la cuchara. Aquí lo importante es que la fresa quede bañada completamente en el chocolate. Ya después que he agregado mi chocolate, chequi, lo movemos y lo dejamos aquí en este papel antiadherente para reposar hasta que el chocolate esté completamente seco. Así que fui bañando cada fresa. Aquí fui haciendo diferentes colores, como te dije, de chocolate y sabor. Así que tú puedes utilizar el que tú prefieras y bañando tu fresa delicadamente. Agarras ahí, como tú puedes ver aquí. Y así vas ahí bañando cada fresa con tu delicioso chocolate. Y si has llegado hasta este punto del video, siempre recordarte que trato de compartir la forma que yo realizo cada receta. Así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que con mucho amor estamos creando aquí en el canal. Así que suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas estas y todas las recetas que estamos creando aquí en el canal. Así te van a ir quedando tu fresa, como tú puedes ver. Así que voy a crear varias de estas y el chocolate que me quede entonces para la decoración, y así fui creando una y otra chocolates de diferentes sabores. Fui creando la de chocolate, ve moviendo constantemente para que no se te vaya a poner un poquito sólido el chocolate, y ve removiendo y untando y colocando tus deliciosas fresas. Como tú puedes ver aquí, este se derritió bastante bien, así que no lo pases en el microondas porque entonces la consistencia va a variar bastante. Así que ve bañando tu fresa. Fui bañando de chocolate, fui haciendo 3, 2. Aquí el sabor es a tu gusto. Así fui bañando también con la de strawberry, la de fresa, y mira qué delicioso es este color de este chocolate de fresa. Y ya aquí la he dejado reposar, la voy a mover para asegurarme de que ya estén completamente secando nuestra deliciosa fresa. Pues ya llegó el momento de mi preferencia. Aquí vamos a decorar. Aquí tengo estos 4 spring, que puede hacer que utilice 3, puede hacer que lo utilice todo. Vamos a ver qué nos sale. Así que vas a decorar tu fresa como a ti te guste o con lo que tú tengas. Siempre recordarte que te doy una opción ahí para que entonces tú optes por optar y hacer la forma o la más facilidad que a ti te haga de hacer esta receta. Así que te digo, con el chocolate que te vaya quedando, recuerda ir dividiendo más o menos la cantidad de fresa que vas a decorar para que te quede chocolate, para entonces ya a la hora de que tengas
tengas que decorar tu fresa, utiliza entonces el restante del chocolate que te quedó. Y aquí vamos a ir decorando. Esta parte fue mi favorita de la decoración de la fresa, porque el momento de que tú empiezas a decorar tu fresa, te van llegando las ideas y tú vas a ir decorando fácilmente estas deliciosas fresas que son simplemente una delicia, que tú puedes hacer para crear, para recrearte, para vender, para regalar a tu familia, para hacer con tu familia, para hacer con tu niño, para lo que tú prefieras. Así que esta receta yo sé que a ti te va a encantar en este momento. Así que yo fui aquí ayudándome de mi pinza, simplemente la fui colocando. A veces un poquito complicado por el chocolate y las pinzas, pero hazlo como se te haga mucho más fácil. Así que así sucesivamente aquí te voy a ir dejando para que veas cómo fui decorando una por una de tus fresas. Así que tú ves decorándolas como se te haga más fácil, con los sprinkles que tú tengas. No te compliques, simplemente utiliza lo que tú tengas o lo que tú prefieras. Y aquí te voy a dejar mostrando cómo fui decorando una por una todas nuestras fresas. Pues ahora te voy a mostrar cómo hice estas dos que quise detallártela aquí. Solamente coloqué el chocolate a mitad de la fresa porque se me ideó esta idea que sumamente me pareció espectacular recrear esta forma. Así que utilicé solamente la mitad de la fresa para colocarle el chocolate. Inclusivamente entonces fui colocándole ese sprinkle. Así que te dejo esta opción también que puedes utilizar para que haga tu decoración favorita o especial con estas deliciosas fresas. Así que vas colocando ahí a mitad de la fresa tus sprinkles y así mira cómo te van quedando esta súper deliciosa fresa, bien bonita y bien pintoresca con este color rosado que me pareció espectacular. Así que si solamente quiero utilizar el color de fresa, entonces utilizaría el fresa, solamente utilizaría el blanco. Y ya que solamente ya estén totalmente decorada mi fresa, te voy a dejar esta idea. Aquí lo que hice fue que utilicé estos papelitos de cupcake que tú puedes entonces colocar tu fresa encima para darle otro toque especial a tu deliciosa fresa. Y mira lo perfecta y delicada que se ven. Así quedaron estas tres a esta deliciosa fresa, para que tú veas cómo vas a impresionar a todos tus invitados, a tu familia o a tu amigo que quieras regalarle estas fresas. Aquí entonces utilicé estos pedacitos de cupcake y fui colocando mi fresa y así quedaron estas tres. Mira estas también, qué deliciosas se ven y coloridas. Mira lo bello que da. El toque de los pincitas fue espectacular. Si tú quieres se la puedes retirar ahora, o si quieres simplemente la deja así, y así te van ahí quedando esas súper deliciosas fresas que puedes hacer y divertirte bastante bien, porque a mí me parecieron espectacular. Así que no me puedo ir de aquí hasta que tú veas la mordida que le di a esta fresa y lo deliciosa que ha quedado con ese sabor a chocolate blanco con la fresa bien jugosa. Esto es una explosión de sabor y de color. Así que te digo que gracias por estar aquí, que quiere compartir con todos ustedes esta deliciosa receta de esas fresas decoradas con chocolate. Gracias por siempre estar aquí pendiente de cada uno de nuestros videos. Y si te gustó este video y llegaste a este punto, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas estas y toda la receta que estamos creando aquí en el canal con mucho amor y cariño. Yo fui comiendo hasta que me la acabé casi toda, y así quedó esta receta el día de hoy. Así que espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y nos veremos en otra próxima receta. Y yo seguí comiendo y comiendo, señores, hasta que me la acabé casi toda. Así que bye, rico.